clase acerca del manejo de los timers en el PLC, que es algo que ya habíamos visto en días anteriores, pero que por X o Y circunstancias muchos se perdieron estas clases. Entonces vamos a retomar el tema donde está esta sesión de los timers. Vamos a ver un ejemplo más de la programación de un timer. Aquí tenemos un diagrama escalera representando el control utilizando precisamente un timer. Entonces vemos en el diagrama ubicados por ahí los siguientes componentes. Tenemos dos entradas físicas, un interruptor de nivel, un interruptor de presión, un timer, un relevador de tiempo con un preset a 5 segundos, dos contactos pertenecientes a ese timer, uno normalmente abierto, otro normalmente cerrado, y dos electroválvulas, dos válvulas solenoide. Ese es el programa de ejemplo que vamos a utilizar para esta clase. Entonces, el direccionamiento para las entradas, pues ya lo hemos manejado. En input, ahí localizamos una tabla de entradas. En las salidas, la tabla de salidas a output, las direcciones de salidas. Y vamos a configurar un timer con un preset de 5 segundos y dos contactos temporizados de ese timer. Es decir, que aquí no usaremos en este ejemplo los contactos auxiliares que mencionábamos en las clases anteriores, donde vimos que había contactos auxiliares EN marcados con ese bit y contactos auxiliares TT también marcados con ese otro bit. Entonces vamos a usar los contactos temporizados que son los bits de N. Entonces vamos a mostrar este sería el inicio de la secuencia del programa. Vamos a abrir el software de programación de Allen Bradley. Vamos a localizar cuál es el controlador para hacer el programa. En este caso, pues hay que ver que necesitamos partir nuevamente pues de la elaboración de un nuevo proyecto. Entonces ahí vamos a la indicación de nuevo proyecto, y vamos ahí a localizar el controlador, ¿sí? 1761 Micrologic 1000 DH485. Entonces le damos clic en aceptar y ahí ya tenemos la hoja de programación. Entonces ahí empezamos a elaborar el programa. Primero pues vamos a agregar los peldaños que se van a requerir. Entonces, nuevo peldaño, nuevo rung. Un rung va a ser para el timer y otros dos rung van a ser para las cargas eléctricas que va a controlar ese timer. Entonces, aquí empezamos con el contacto normal abierto que va a activar al timer. Luego, la bobina del timer, que el que se va a usar aquí o el que estamos marcando en uso va a ser el timer on delay. Entonces ahí seleccionamos timer on delay, ¿sí? Ahí lo tenemos. Entonces vamos a continuar bajando los componentes. El siguiente componente va a ser los contactos. Nos regresamos al menú principal.
Cogemos un contacto abierto, que va a ser para un timer, un contacto cerrado para el otro timer, las cargas eléctricas, y vamos a empezar el direccionamiento. Entonces, en el direccionamiento localizamos la tabla para las entradas, la entrada 0 con la que vamos a activar al timer, y luego la tabla para las salidas. Vamos a utilizar dos salidas. Vamos a usar aquí la salida 0 y la salida 1. Luego vamos a direccionar ahora los componentes del timer. Entonces buscamos en la tabla del timer. Ahí en la tabla del timer vamos a escoger un número de timer. Por ejemplo, aquí vamos a usar el 4. Cogemos el timer 4 y lo llevamos a la tabla de programación. Voy a acercar un poquito más para que se alcance a ver el momento en que direccionamos. Ahí está. Cogemos el número de la bobina y queda direccionado la bobina. Y luego vamos a direccionar también los contactos. Entonces vamos a seleccionar los bits para los contactos. Hay que recordar ahí que mencionamos, bueno, que tenemos bits de 3 tipos. En este caso vamos a usar los bits DN. ¿Sí? Si vamos a la tabla, la columna aparece la columna para los bits DN. Esa es la columna que vamos a utilizar, o ese es el bit que vamos a usar para hacer el direccionamiento. Entonces de ahí tomamos las direcciones de los contactos temporizados del timer, que son los que van a esperar el tiempo de retardo para poder entrar en funcionamiento. Entonces vamos a el paso siguiente bueno, aquí me falta un pequeño paso que fue asignarle el preset al timer. Entonces ahí vamos a asignarle un preset de 12 segundos. Entonces ahí ya tenemos el programa completo, este ejemplo, y vamos a enviar el programa hacia el PLC. Vamos a descargarlo. Ahí me piden un nombre para el programa. Vamos a asignarle un nombre, le ponemos guardar. Y ahí la tabla de diálogo pues me está certificando lo que acabo de hacer, ¿verdad? Estás descargando con un software Micrologic 1000 DH485 para el PLC Micrologic 1000 DH485 con el controlador Allen Bradley DFM. Entonces le ponemos que sí. Si estás seguro que deseas trabajar descargar el procesador, le ponemos que sí. Luego acá me dicen que el procesador otra vez está en modo room.
dice que requiere switchar o cambiar el PLC al modo de programación para continuar, le ponemos que sí. Y ahí ya empieza el ciclo de carga. Termina el ciclo de carga y me pregunta si queremos regresarnos al modo room. Pues sí, ¿verdad? Para verificar el programa. Y luego me pregunta si deseas o quieres cambiarte a online para monitorear el programa, pues lo tenemos que hacer. Entonces ya estamos en modo room, estamos monitoreando el programa y vamos a verificar la secuencia de funcionamiento de este programa. Entonces aquí tenemos la entrada 0 que va a energizar la bobina del timer. Entonces en el momento en que se energice la bobina, va a iniciar el conteo de retardo de tiempo para la ejecución del programa. Entonces vamos a tratar de compactar un poquito para que alcancen a ver la secuencia. Bien, entonces vamos a ahí activar el interruptor 0 y ese interruptor echa a andar el conteo de retardo de tiempo para el timer. Hay que recordar que es un timer on delay, retardo al encendido. Y cuando se cumpla el preset, los contactos van a cambiar de estado. El contacto normalmente abierto se cierra y activa la salida 0, y el contacto normalmente cerrado se abre y apaga la salida 1. ¿Qué pasa cuando movemos el interruptor 0 para hacer el apagado? Al apagar, como se desenergiza la bobina del timer y es un timer de retardo al encendido, en el apagado no hay retardo. Entonces ahí los contactos regresan de manera instantánea a su estado normal. Entonces, como es un timer on delay, el retardo es en el encendido de la bobina. Entonces vamos nuevamente a energizar. Y al energizar la bobina empieza el conteo de retardo de tiempo. Entonces, al terminar o al cumplirse el conteo de retardo de tiempo, los contactos cambian de estado y ejecutan la acción de control que se les tenga asignada, ya sea abrir o cerrar un circuito eléctrico. Entonces ahí terminaríamos con el proceso de activación. Pero ¿cuál es el paso que sigue? Bueno, que puedes en un momento dado desactivar el timer, pero en el apagado de la bobina sus contactos regresan de manera instantánea, no hay retardo en esa situación. ¿Sí? Al apagar la bobina no hay retardo de tiempo y regresan de manera instantánea a su valor especificado, que es el abierto que vuelve a abrir y el cerrado se vuelve a cerrar. Esa es la operación normal o natural que veríamos en un timer on delay, usando sus contactos para la ejecución de un programa de retardo. Recordando de que los timers en Allen Bradley tienen contactos auxiliares, que fueron los que exploramos en las clases anteriores, pero que eventualmente van a ser, como su nombre lo dice, auxiliares. En ciertos momentos pueden intervenir, pero no todo el tiempo. Los contactos que regularmente usaremos pues son los contactos con esa asignación del bit DN. Bien, vamos a continuar viendo también la representación de cómo opera o cómo funciona el timer off delay. ¿Sí? Entonces vamos a ponernos fuera de línea y vamos a observar la siguiente
la siguiente diapositiva donde tenemos un ejemplo pues igual o muy parecido al que veíamos ahorita. Tenemos dos entradas que activan a la bobina del timer. En este caso yo usé una sola, pero ahora tiene la referencia de que es un timer TOF, que es la abreviación para el timer off delay. Entonces prácticamente pues es la misma cantidad de componentes, contacto abierto y cerrado del timer, una bobina del timer, dos cargas eléctricas. En este caso pues en estos ejemplos marcaban dos entradas, usé solamente una para hacerlo un poquito más rápido en la visualización del video. Ahora, vemos que son los mismos componentes, solo vamos a sustituir la bobina del timer para poder verificar el funcionamiento. Aquí recordando que un timer TOF es un timer que acciona o hace el cambio de los contactos con retardo en el apagado. Es un timer off delay, retardo al apagado. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, significa que cuando nosotros energicemos la bobina del timer, los contactos que vemos aquí como abiertos y cerrados van a cambiar de inmediato. El abierto se va a cerrar y el cerrado se va a abrir de manera instantánea cuando energicemos. Pero cuando apaguemos la bobina del timer, esos contactos no se van a regresar a su estado normal. No van a regresar, sino que van a estar esperando el conteo de retardo de tiempo que le hayamos asignado a la bobina del timer para poder regresar a su estado normal. Eso es lo que observaremos al elaborar este ejemplo. Entonces vamos a empezar modificando la bobina del timer. Entonces vamos a usar ahora una bobina de timer TOF. Entonces vamos a usar la misma dirección. Y vamos a eliminar la bobina que teníamos del timer on delay. Y ahora pues nos queda el programa con una bobina del timer TOF. Y como le pusimos la misma dirección, pues ahora esos contactos que habíamos asignado, ahora le pertenecen al timer TOF. Entonces vamos a enviar el programa hacia el PLC, repitiendo pues la secuencia de pasos que hemos estado viendo. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo, un nombre nuevo. Y ya que le asignamos un nombre, pues va a empezar el ciclo de carga. Y nuevamente la pregunta de confirmación: ¿qué software abrí? ¿Para qué programa? ¿Para qué PLC estoy enviándolo? Pues es el mismo código, quiere decir que está bien seleccionado. Yo dice que nuevamente que el procesador está en room, que si lo queremos switchar al modo de programación para continuar, pues lo tenemos que sí. Luego ahí se switchea y se ejecuta la carga del programa. Luego me pregunta si quiero regresar al modo room, pues sí. Ese ruido que escucharon pues es cuando el PLC regresa al modo room. Luego, ¿están seguros
No, perdón. ¿Quieres ponerte en línea también? Pues sí. Ahí estamos ya en modo room. Ya estamos en línea. Vemos el programa que tiene las marcas de que ya estamos en el modo room. En los largueros del diagrama escalera. Ahí vemos que ya estamos en modo room. Vamos a compactar un poco el programa para alcanzar a ver la secuencia de funcionamiento. Entonces ahí tenemos la entrada 0 que va a energizar a la bobina TOF y sus dos contactos temporizados. Entonces, como es un timer off delay de retardo al apagado de su bobina, en el encendido, ahí no hay retardo, cambian de manera instantánea. El contacto abierto se cierra, el cerrado se abre. Y ahí termina, pues digamos, el primer paso, la acción de activación. Luego viene el apagado. Vamos a apagar. ¿Qué pasa en el apagado? En el apagado hay retardo en el regreso de los contactos a su estado normal. Entonces ahí apagamos y los contactos no se regresan a su estado normal. Van a esperar a que se cumpla el tiempo de retardo que se le ha asignado para poder regresar al estado normal. Entonces ahí ya se cumplió el preset y los contactos regresan a su estado normal. Entonces el abierto se vuelve a abrir y el cerrado se vuelve a cerrar. Entonces ahí tenemos ya la aplicación en forma directa de los contactos temporizados del timer off delay. Vamos a verlo de nuevo. En el encendido no hay retardo, es instantáneo. Es un timer off delay, entonces en el apagado ahí empieza el conteo de retardo para regresar los contactos a su estado normal. Entonces cumpliéndose el tiempo de retardo se regresan. Bien, entonces ahí estamos ya por regularizándonos con el manejo del timer. Nos falta todavía un ejemplo más del manejo del timer, que es el manejo de la bobina del timer off delay, perdón, on delay, pero de retardo al encendido. Entonces vamos a aprovechar este mismo ejemplo para darle continuidad y de una vez en esta misma sesión o en esta misma clase ver el accionamiento de los contactos temporizados para el timer on delay con memoria. ¿Sí? Entonces vamos a de una vez aprovechar este ejemplo que ya lo tenemos armado para ver ese ejemplo. Entonces aquí en la bobina o en el diagrama vamos a regresarnos a las herramientas del timer y vamos a escoger el timer marcado como retentivo. Timer on delay retentivo, que está abreviado como RTO. ¿Sí? RTO, Retentive Timer, que fue lo que vimos aquí en el texto. Timer retentivo de tipo on delay. Entonces vamos a aprovechar el mismo direccionamiento que tenemos para la bobina. Le asignamos un tiempo de retardo. Y vamos a eliminar la bobina que teníamos del timer of delay para que ahora esos contactos que tenemos asignados ahora le pertenezcan a ese timer que acabamos de agregar. Aquí hay que recordar un asunto que comentábamos en el timer of delay. Este timer necesita una señal para reinicializar su conteo a ceros. Entonces vamos a verlo en forma práctica de este modo. Vamos a agregarle el peldaño
para lo que sería la señal de apagado del timer. Entonces, o el reset, que conocemos como el reset. Entonces vamos a agregarle contacto para controlar la bobina del timer asignada con la frase res, que es el reset o el restablecimiento de la memoria del conteo. Entonces vamos a seleccionar la bobina de res y la establecemos en el programa. Ya que tenemos ahí la bobina, pues vamos a asignar a quién le pertenece esa señal de reset. ¿A quién le pertenece? Pues al timer que tenemos aquí, al timer 4. Entonces ahí le vamos a dar esa dirección del timer 4. Y vamos a asignarle direccionamiento a los contactos o al contacto, mejor dicho, que acabamos de agregar al programa. Vamos a la tabla de entradas y vamos a escoger una entrada para darle reset. Entonces vamos a escoger la entrada 1. Entonces ahí ya tenemos asignado esa entrada para darle reset al programa. Entonces el paso que sigue pues nuevamente va a ser cargar el programa, enviarlo hacia el PLC. Lo enviamos. Nos preguntan aquí si queremos, bueno, estás diciendo que el software, el programa que abrimos, en qué zona, qué tipo de PLC estamos seleccionando para hacer el programa y qué PLC es el donde estamos descargando. Pues es el mismo. Si está seguro, pues lo ponemos que sí. Siempre va a ser esa ventana de comunicación. ¿Por qué? Porque puede ser que en un momento dado, para hacerlo rápido, escojamos un modelo diferente de PLC en el software y luego no va a coincidir con el que estemos manejando. El PLC está en modo run, quiere regresarlo al modo de programación, pero le ponemos que sí. Y ahí ya empieza el ciclo de carga. Luego, si queremos regresar al modo run, le ponemos que sí. Y si queremos ponernos en línea para monitorear, pues también. Ahí ya estamos modo run y ya estamos en línea. Entonces, pues vamos a verificar el funcionamiento del ejemplo que estamos descargando hacia el PLC. Entonces vamos ahora también a compactar un poco el programa para alcanzarlo a ver en el monitor. Aquí está. Bien, entonces ahí tenemos la entrada 0, que es para echar a andar el conteo del timer. Entonces vamos a energizar ahí la entrada 0 y vamos a visualizar el conteo del timer. Ahí va a empezar a contar. Ahí vamos a
5 segundos y ahí apago la bobina. Y si vemos, apagué la bobina del timer, pero el conteo se mantuvo, se quedó grabado que iba en 5 segundos. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, la secuencia está mal, se interrumpe, hay que reiniciar todo el circuito? Entonces ahí quedamos, ¿qué hacemos? Pues le damos señal al contacto, al reset. Entonces ahí le voy a dar al swing del reset, se energiza la bobina del reset y el conteo ahí arriba se regresó a ceros. Vamos a verlo nuevamente. Energizamos, vamos a dejar que corra el conteo del timer. Ahí lo apagamos a 5 segundos y ahora nuevamente voy a activar el contacto de la entrada 0 para activar el reset y vamos a ver arriba que de inmediato el conteo se va a regresar a ceros. Ahí va. ¿Sí? Entonces, al darle un pulso a esa bobina, pues se activó el reset y se borró la memoria y se reinició a ceros. Entonces vamos a dejar correr un poco más el reloj de conteo. Estamos en 5, ahí lo apagamos, volvemos a energizar y cuenta a partir del 5 donde se había quedado. Ahí está en 10, si ahí interrumpo, pues ahí se queda grabado que iba en 10 y así sucesivamente para cualquier conteo. ¿Sí? Iba en 13, luego si interrumpimos y volvemos a energizar, sigue el conteo. Ahí se cumplió el preset. Los contactos realizan su acción de control. El contacto cerrado se abrió y el contacto abierto se cerró. ¿Qué pasa si desenergizamos la bobina del timer? Vamos a hacerlo. Los contactos no se regresan a su estado normal como en el timer on delay, digamos convencional. Ahí en el apagado, ahí se deberían de regresar de manera instantánea, como vimos en el ejemplo anterior. Pues los ejemplos anteriores el regreso del conteo. Pero ¿qué está pasando aquí? Que el conteo no se regresó. ¿Qué se necesita para que el conteo se regrese a ceros? Bueno, antes, ¿qué se necesita para que los contactos regresen a su estado normal? Para que regresen a su estado normal se requiere darle un pulso a el contacto del reset. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como se quedó grabado el conteo, hasta que no se regrese a ceros no va a soltar los contactos. Entonces ahí le damos un pulso al reset y ahora sí ya lo soltó. Es un reset, ¿sí? Lo que dice Brandon, sí le estamos dando un pulso de reset para que regrese a su conteo a ceros. Entonces, si nosotros energizamos, pues va a avanzar el reloj del timer on delay retentivo. Luego, cuando el timer cumpla con su conteo, ¿sí? Ahí va ya llegando su conteo, ya cumplió el conteo. Si nosotros apagamos la bobina del timer, pues no se regresa. Necesita el pulso del reset. Ahí está. Para regresar a su estado normal. Entonces ahí con eso estamos completando la secuencia que decíamos hace un instante cuando empezábamos de que vamos en esta clase a visualizar el uso de los contactos temporizados de esos tres timers, ¿verdad? Timer on delay, timer off delay y el timer, en este tercer ejemplo, el timer retentivo. Entonces, los contactos que regularmente usaremos siempre serán los temporizados. Los otros contactos que vimos en la clase anterior son contactos auxiliares que eventualmente pueden ir o no pueden ir en un ejemplo o en un programa de donde uses timers. Eventualmente pues van a aparecer ahí y las clases anteriores pues es para que visualicemos cuál es el efecto de funcionamiento. Pero lo más común es que los veamos con asignación del bit DN, que es el bit temporizado. Entonces ahí
ahí terminamos con esa secuencia. Y ahora lo que vamos a hacer es visualizar una operación repetitiva. ¿Sí? Por ahí ese es, digamos que podríamos decir que ahí fue donde nos quedamos cuando estuvimos viendo estos temas. Nos quedamos cuando estamos viendo operaciones repetitivas de los de lo que son el uso de los timers en una operación cíclica o repetitiva. Entonces vamos a hacer un ejemplo o visualizar ejemplos donde se vea esa operación repetitiva. Entonces vamos a ubicarnos en este ejercicio que por ahí ya lo realizamos en alguna de las clases anteriores. Entonces ahí tenemos los componentes que están o que forman parte de ese circuito. Empezamos ahí en la parte superior con un interruptor selector, un selector de dos modos de control, modo manual, modo automático. Luego tenemos pulsadores abierto, cerrado, con su contacto de retención para hacer una secuencia o una primera secuencia de operación. Un contacto cerrado de un timer va a energizar a la bobina de un relevador de control. Entonces ahí ya tenemos, digamos, los componentes de ese circuito, cuáles son los componentes que se van a utilizar en ese circuito. Entonces, en la primera línea vamos a visualizar los segundos peldaños. Entonces ahí en los siguientes peldaños pues tenemos bueno, en la primera parte energizamos un relay y luego en el segundo peldaño tenemos un contacto del relay que energiza a la bobina del timer, del primer timer 1, que es la primera bobina que vemos ahí asignada. Luego vemos que ese timer tiene un juego de contactos, un abierto, un cerrado y otro abierto. Ese juego de contactos va a energizar dos electroválvulas y va a energizar a un timer marcado como número 2, el cual tiene un contacto asignado en la parte superior del diagrama. Aquí está el contacto asignado para ese timer, un timer con un contacto normal cerrado del timer 2. Ese es el programa de ejemplo. Si vemos en ese ejemplo, tenemos aquí un peldaño un poquito amplio o grande con varios componentes. Entonces, esa es digamos, la tarea nueva que asignada para este ejemplo, hacer una secuencia un poquito más compleja en la configuración del armado de los contactos. Entonces vamos a tomar ese primer peldaño, lo vamos a realizar y luego ya continuamos con los demás peldaños para ver la secuencia completa. Entonces vamos primero a visualizar cómo es que se realiza ese peldaño inicial. Entonces vamos a ubicar la hoja de programación. Y vamos a empezar a armar ese ejemplo. Bien, entonces vamos a ubicar la hoja para hacer el nuevo proyecto. Entonces vamos aquí a proyecto nuevo.
Bueno, me preguntan si estamos seguros de cerrar el proyecto de ejemplo que tenemos en el procesador. Le ponemos que sí. Y entonces ahí nuevamente empezamos la secuencia para escoger el PLC, el software, el programa que vamos a utilizar. Entonces es el PLC Micrologic 1000 de H485. Le ponemos a aceptar. Y ahí empezamos a hacer el programa de ejemplo. Entonces vamos a armar primero los peldaños que se requieren para hacer el programa. Entonces vamos a el menú principal y vamos a empezar a escoger ahí los peldaños. Entonces tenemos primero pues el paralelo, primer peldaño es el paralelo de arranque, luego tenemos el peldaño del primer timer y luego tenemos los peldaños de control de ese timer, que son 3 peldaños. Y ahí vamos a empezar a asignar los componentes. En el primer peldaño pues tenemos una conexión en paralelo de varios componentes. Entonces vamos a agregar ahí los componentes que van asignados a ese paralelo. Vamos a empezar por los 2 componentes del selector, que serían los primeros 2 del armado del programa. Esos 2 contactos serían el selector para asignar control manual y automático. Luego vamos a agregar los componentes del mando de arranque y paro. Y los componentes de control del modo automático, que veíamos por ahí un micro switch y un presostato. Ahí en el mando de arranque y paro pues se requiere el uso de un contacto de retención. Entonces ahí va a llevar un contacto de retención. ¿Sí? Entonces ya tenemos los contactos del selector, ya tenemos el mando de arranque y paro, nos falta aquí meter la retención. Abajo ya tenemos el selector en el modo automático, presostato y limit switch. Entonces vamos a agregar aquí el contacto de retención. Y hacia adelante pues seguía tener un contacto cerrado de un timer y luego la bobina de un relay, de un relador de control. Entonces ahí podemos iniciar por asignar las direcciones de esos componentes. Entonces nos vamos a abrir la tabla de direcciones. Buscamos la tabla de entradas y ahí vamos a asignar direccionamiento a las entradas. Vamos a empezar por el selector, modo manual, modo automático. Ya que tenemos ahí asignados los puntos del selector, vamos ahora con la estación de arranque y paro. Botón de paro, botón de arranque. Vamos ahora con los actuadores automáticos, presostato, micro switch. Y luego vamos ahora con la referencia para, eh, para el relevador de control. Entonces ahí en el relevador de control pues vemos que se requiere asignar la bobina que tenemos aquí y al contacto de retención, que son los que hemos ahorita visualizado en este primer peldaño. Entonces vamos a abrir la tabla de los relevadores de control que están como B3. Abrimos la tabla de los relevadores y escogemos un bit.
asignamos la dirección y ahí vemos que ya queda referido qué dirección le corresponde. Entonces, si vemos ahí, es la misma dirección de la bobina y del contacto de retención. ¿Por qué? Porque es el mismo relé, su bobina y su contacto, que es lo mismo que vemos acá en el diagrama escalera. Llevan la misma dirección, ¿por qué? Porque son el mismo componente, ¿sí? Que es lo mismo que vemos aquí, B3, B3. Bien, entonces vamos a continuar con el direccionamiento. Si vemos ahí en la escalera, sigue un contacto de ese mismo relay y la bobina del timer 1. Entonces bajamos un contacto y la bobina del timer on delay, el primer timer. Entonces vamos a asignarle la dirección al contacto, que es del mismo relevador, y vamos ahora con el direccionamiento del timer. Vamos a la tabla de timers y escogemos, timers, y escogemos la bobina del timer y se lo asignamos. Vamos a asignarle un preset y luego vamos a agregar los contactos del timer. Entonces, ya que asignamos los contactos del timer, pues vamos también a configurarlos. Y son contactos temporizados, son de N. Luego tenemos dos cargas eléctricas, dos electroválvulas. Vamos a observarlas aquí. Dos solenoides y luego la bobina de un timer. Entonces vamos a seleccionar dos salidas, dos cargas eléctricas, y vamos a seleccionar también la bobina de un segundo timer. Y ahora pues vamos a asignar también los direccionamientos para las salidas. Seleccionamos una salida y la segunda salida. Direccionamos también la bobina del timer.
y le vamos a asignar ahí también un preset. Pero también pues de ese timer se ocupa un bit. Entonces de ese timer que hemos seleccionado vamos a usar un bit. DN para el contacto que tenemos aquí. Entonces ahí quedó ya el direccionamiento. De todos los componentes. Entonces ahí tenemos las bobinas de los timers ya con el direccionamiento asignado. Con el preset, las dos bobinas de salida, el direccionamiento de los contactos de las entradas y de los contactos pertenecientes a cada timer. Del primer timer pues tenemos 3 contactos, que son los que vemos aquí en la base, que ahí los vemos también en el diagrama de escalera. Entonces vamos a cargar el ejemplo. Nuevamente las preguntas de confirmación de qué es lo que estamos haciendo. Regresamos al modo run. Nos ponemos en línea. Ya estamos en modo run, ya estamos en línea. Y vamos a verificar el funcionamiento del programa. Entonces, vamos a verificar el modo manual. Ahí pulsamos botón de arranque, se echa a andar el timer 1, termina su contacto, switchea sus contactos, cambia las salidas, pero el timer 2 hace su conteo, apaga el relevador y se resetea el circuito hacia la parte inferior. Vamos a compactar un poco la imagen. Entonces vamos a repetir el accionamiento del push button de arranque. Se energiza, entra la retención, se activa un relay y ese relay activa el timer 1, el timer 2 terminó su conteo, pero luego energizó el timer 2, termina su conteo, abre el contacto y lo resetea. Vamos a verlo nuevamente. Entonces cuando damos al push button, le damos al push button, se energiza el relevador y entra la retención. Aunque regresamos el botón a su estado normal, pues ya entró el candado y ya entró el relevador que controla el primer timer, que termina su conteo y hace el switcheo de las salidas. Pero luego ese mismo timer energiza al timer 2 y lo hace que cuente, realiza su conteo y ese timer 2, la misión de él es abrir aquí el circuito arriba. Cuando lo abre, se apaga la bobina del relevador y entonces suelta la retención
suelta el contacto que activaba al timer. Como este timer se apagó, sus contactos se regresan a su estado normal, que eso es lo que estamos viendo aquí, ya se regresaron a su estado normal. Y entonces las cargas se vuelven a switchar. Entonces con el push button activamos la operación. Al cumplirse el retardo de tiempo cambian los switches, cambian las salidas y el pistón se mueve, digamos. Pero luego el mismo timer le avisó al timer 2, que es el que va a dar reset. Ahora vamos a ver la misma secuencia, pero en modo repetitivo. Es decir, en el modo automático. Entonces vamos a accionar los interruptores. En este caso, por cuestiones de tiempo, pues los vamos a accionar en modo virtual. Lo vamos a ejecutar aquí por cuestiones de espacio. En el equipo que tengo no se puede en forma directa, entonces vamos a forzar a activar los contactos como lo veíamos en una de las clases anteriores. Vamos a forzar el accionamiento de esas entradas. Y una vez que ya los forzamos, entran en operación. Y vamos a observar que como estamos en el modo automático, la señal de presión ahí se mantiene. La señal del limit switch ahí se mantiene. Entonces, si hay buena presión y si las piezas están en el orden o en la zona correcta, el circuito va a estar trabajando en forma repetitiva, como lo vemos ahí. Entonces entra el primer timer, termina su conteo y luego se activa el segundo timer, termina su conteo, cada uno con su misión específica. El timer 1 conmuta las válvulas, que eso es lo que vamos a ver ahora. Ahí estamos viendo que conmuta las válvulas. Y el timer 2 resetea el circuito, lo reinicia para que las válvulas regresen a su estado normal. Físicamente, pues ahí veríamos un accionar de un pistón para entrar y salir haciendo alguna tarea. Entonces, esta clase la empecé un poco más temprano por asunto de que no se empalmara con el examen, ¿verdad?, que tenemos más tarde. Bien, entonces hasta aquí terminaríamos por el día de hoy esta clase y pues a la tarde pues espero comunicarme con ustedes para ver lo del examen. Si alguien tiene dificultades con su correo electrónico, si ha tenido algún problema, pues me lo hace saber. Algunos están batallando por ahí. Bueno, una persona me comentó que tiene dificultades, entonces vamos a buscar una forma de que pueda presentar por otros medios. Pero siempre que sea en la fecha que estamos asignando. Bien, entonces por aquí terminamos y nos vemos mañana.